Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados y mis amadas. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Gloria al Señor. En esta noche no vamos a dar un estudio de la iglesia tal, ni de Marco tal, no. De la Biblia, de la palabra de Dios. Qué bueno que dice el Evangelio, nuestro apóstol Pablo dice a Timoteo, predica la palabra, predica la palabra. Entre tanto que voy, dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Le dice a los efesios también, leyendo podéis entender. Le dice a los tesalonicenses, a los colosenses, esta carta que yo les leo, que esta carta sea leída a los de Tesalónica, y la de Tesalónica que sea leída a los de Colosa. Entonces, siempre la palabra tiene que estar corriendo, mis amados, en nosotros. Y en esta noche, martes y jueves, que nosotros damos estudio, son estudios refrescantes para que nos animen a continuar adelante para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. No permitir ningún desánimo. Dice Romanos 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice fervientes, gloria a Dios, qué bueno mi amado, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay pasajes que a mí me emocionan mucho, como por ejemplo, cuando Moisés subía arriba al monte Sinaí, qué sé yo, Moisés subía y dice la Biblia que duraba 40 días, algunas veces creo que fueron 2, y otras veces Dios lo llamaba también a que estuviera con él allí en el monte, etc. Y dice que Josué, dice el joven Josué, dice, siempre estaba allí al pie de la colina. Y también hay otro pasaje que dice que Josué no se apartaba del tabernáculo de reunión, adorando a Dios, alabando a Dios. Dice el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Hay otro salmo que dice, porque tú eres el Dios de mi gozo y el Dios de mi alegría. Qué bueno, mi amado, todos los salmos tratan de cómo estar en la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros martes y jueves. Animarte, mi amiga, mi amigo, con la palabra de Dios. Mira que hoy el tema trata de eso. El tema hoy trata de el propósito supremo del cristiano. Oído, mi amado, el propósito supremo. Ya, de eso ya no hay más. Ya no hay más. Hay un propósito que tiene el cristiano. Y ese propósito que tiene el cristiano es supremo. Es supremo. Y está aquí escrito en la palabra del Señor. Y vamos a comenzar hablando de este propósito maravilloso que hay en nosotros, con gozo, con alegría. Dice Primera de Corintios 10:31. Primera a Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mi amado, ese es el propósito supremo de nosotros los creyentes. Ese es el propósito del por cual Dios llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y dice Efesios 1:11, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que hagan, dice aquí el versículo, si pues coméis o bebéis o hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos como creyentes, por supuesto, no hay pecado, hermanos. No nos vayamos por las ramas, ¿verdad?
no el pecado. Hay personas que creen. Mire, yo el otro día hace un tiempo, conversé con alguien y me dijo, bueno, entonces yo puedo tomar todo lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera, pero siempre y cuando lo haga para la gloria de Dios. Me recuerdo, hermanos, que esa persona me dijo eso. No, la cosa no es así. Nosotros somos para alabanza de la gloria de su gracia. Dice Efesios capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice Romanos 8 que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Esto es a los que conforme al propósito, a su propósito, el propósito de Dios, son llamados. Mi amiga, mi amigo, mi muy amado hermana y hermano, tú y yo hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4, para un propósito, Y el propósito es un propósito supremo, Y el propósito supremo es que todo lo que hagamos, lo hagamos, como dice el versículo 31, para la gloria de Dios. No existe otra forma, no la hay. Ese es el tope, ese es el techo, mi amado. Ese es el techo. Esa es la culminación de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo comenzó con un fundamento, con el fundamento de los apóstoles y profetas, dice Efesios capítulo 1. Allí comenzó la iglesia en el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Allí nació la iglesia de Cristo. Allí nació cuando descendió el Espíritu de Dios, y hasta hoy el Espíritu de Dios está con nosotros y es quien ha venido construyendo este edificio de hombres y mujeres, piedras vivas, dice Pedro, santuario de Dios, dice 2 de Corintios, templo de Dios, ahora lo vamos a ver, casa de Dios, dice Colosenses. Somos eso. Allí comenzó en el aposento, y la cúspide, mi amado, es cuando todos lleguemos a este techo, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y de allí en adelante, mi amado, todo es para la gloria de Dios. Y yo quiero que tú en esta noche entiendas que tú no eres un producto, como otras noches lo he dicho. Tú no eres un producto de nada, tú no eres un abortivo, tú no eres un fracaso, tú no eres un inútil, tú eres un propósito de Dios. No hay nada en este mundo que esté en él que no haya sido hecho por Dios. No hay nada en el universo. Estaba leyendo por allí un libro donde dice que hay galaxias, millones de galaxias, millones de estrellas, y todas las hizo Dios. No hay nada, mi amado, fortuito, no hay nada al azar, no hay nada que apareció por allá, estalló una galaxia y aparecieron 1000 estrellas. Dios tiene control de todo, así como lo tiene de tu vida. Tu vida es para alabanza de la gloria de Dios. Por eso todo lo que hagas, mi amado, comienza desde hoy, desde esta noche, comienza a tocar, comienza a hablar, comienza a pensar, comienza a oír. Todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Mi amado, hay promesa en eso. Dice Hebreos 11 que Hebreos 11 que el que se acerca a Dios, Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Oído, mi amado, Dios es galardonador de los que le buscan. Dice Hebreos 11:6 o 11:3, uno de los dos. Ya se me olvidó, veamos. A mí me gusta siempre corroborar, hermanos, porque este versículo es que se me acaba de venir. No lo tengo aquí en mis notas. En mis notas tengo ahorita Colosenses 3:17, para que lo anotes. Colosenses 3:17. Sí, Hebreos 11:6 es. Pero no, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible que una persona se acerque a Dios que no crea en Dios. Pero tú, mi amado, que ves el video,
el estudio, la enseñanza a través de las redes sociales. Tú crees en Dios porque estás viendo el programa y yo quiero que tu espíritu sea fortalecido, tu corazón sea lleno de confianza y de seguridad en Dios. De confianza y de seguridad en Dios. Dios galardona a los que se acercan a Él. Dios los galardona. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 3:17. Entonces, 1 Corintios 10:31. Todo lo que hagamos, de palabra, de hecho, todo. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. Todo tiene que ser para la gloria de Dios, hermanos. Todo. Todo es todo. Todo es todo. Dice Colosenses 3:17. Vamos a ver dónde estamos. Sí, Colosenses 3:17 dice así. Y todo lo que hacéis. Oído, mi amado, otra vez. Y todo lo que hacéis, dice ahora Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. ¿Te das cuenta, mi amado? Para eso hemos sido puestos nosotros en esta tierra. Para alcanzar un estado supremo. Un estado supremo, como se llama el tema. El propósito supremo del cristiano. Este es el propósito supremo del cristiano. Que todo lo que haga, todo, lo haga para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10:31. Ahora Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, otra vez, y todo lo que hacéis, ahora dice, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Oído, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mi amado, estas son las recomendaciones para estar en el lugar supremo. Para estar en el lugar supremo, en el propósito de Dios para con nosotros, mi amado. El propósito de Dios. En la vida cristiana no es una quejalabanza. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es una quejalabanza. Dios nos ha llamado con propósito. Que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Y que le demos gracias al Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, que sea para la gloria de Dios. Ese es el llamamiento eficaz de todos y cada uno de nosotros. Dice Efesios 2:10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son las obras, mi amado, en las que nosotros tenemos que andar. En las obras de acción de gracias. En las obras de alabanza, en las obras de exaltación, de adoración, de glorificación a Dios. Porque Dios nos ha llamado, mi amado, para un supremo llamamiento. Un supremo llamamiento. Y ese supremo llamamiento es que toda nuestra vida sea para la gloria del Señor. Mira lo que dice con este mismo respecto, porque hay varios pasajes acá. Dice 1 de Pedro 4:11. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, dice así, si alguno habla, oído mi amado, me gusta mucho también este versículo de Pedro, si alguno habla, ojalá que a ti también te guste, mi amiga y mi amigo. 1 de Pedro 4:11, mi amado, anota los versículos que te voy dictando y luego los repasas. Si alguno habla, todos hablamos, ¿cierto o no? Todos nosotros, los seres humanos, hablamos. Las loras repiten, los seres humanos hablamos. Dice, hable conforme a las palabras de Dios. Tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. Ese es el consejo del Espíritu Santo en esta hora del estudio a través de su palabra. Todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos, hagámosla en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Cristo. Y si hablamos, hablemos conforme a la palabra. Conforme a la palabra.
En el Antiguo Testamento me gusta mucho allá Josué capítulo 1, donde Dios le dice a Josué, no se apartará este libro de tu boca. No se apartará este libro de tu boca. Y mire, estaba hablando de la ley. Estaba hablando de la sombra. Todo lo que había en la ley era sombra de acuerdo al libro de Hebreos. Ahora nosotros estamos en la revelación completa. Estamos en Cristo, mi amado. Estamos en Cristo, como vamos a ir viendo ahora aquí más adelante. Cristo nuestra vida, Cristo nuestro todo, vamos a irlo viendo. Ahora estamos en otra dimensión espiritual, si podemos llamarlo así. Dice el Evangelio hartamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia habla mucho de lo nuevo, nuevos pensamientos, nueva vida, nuevas actitudes. Nuevos emprendimientos para la gloria de Dios espiritualmente hablando. Le dice Pablo a los tesalonicenses, allá en Primera Tesalonicenses capítulo 1, donde le dice que los elogia de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo, como lo vamos a ver ahora aquí en Hebreos capítulo 9. Para servir a un Dios vivo. Mi amado, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. El Evangelio, mi amado, es un cambio de actitud, es un cambio de mente. Dice Romanos capítulo 12 que debemos de transformar la mente. De transformar la mente. Leamos ese versículo. Leamos ese versículo. Romanos 12:1. Dice Romanos capítulo 12. El versículo 1, es muy interesante este versículo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Oído, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el culto con la razón, hermanos, no hay otro. No hay otro culto, mi amado, no existe otra forma de alabar a Dios sino con nuestro culto, con nuestro cuerpo, racionalmente. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi amado, esa es la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ser una transformación en la mente. Una transformación de los pensamientos, una transformación en todo el sentido de la palabra. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, aparte de muchas cosas que dice, el que robaba no robe más. No mintáis los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos, pero no pequéis. Todas esas cosas que el apóstol Pablo dice ahí es de que nosotros tiene que haber un cambio de pensamiento de mente. Cuando hay ese cambio de pensamiento de mente, entonces todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Dice Romanos capítulo 6 que antes nosotros presentábamos todos estos miembros del cuerpo al servicio del pecado. Pero cuando Dios nos trajo a Cristo, porque es Dios quien nos trajo a Cristo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, y Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, al reino de su Hijo, y por Él estamos nosotros en su Hijo, el cual nos ha sido hecho a nosotros por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Antes presentábamos los miembros de nuestro cuerpo al servicio del pecado, al servicio de la iniquidad, dice una Biblia, al servicio de la inmundicia, pero ahora presentamos todos los miembros de este cuerpo al servicio de la justicia, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados en nuestra mente. Hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente para vivir una nueva. Mira lo que dice con este respecto, hermanos, con este mismo respecto. Mira, ya me metí yo aquí. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22, mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Te das cuenta, mi amado? En cuanto a la pasada manera de vivir,
Despójese de ese hombre viejo. Despójense de ese hombre viejo. Dice Gálatas 5:25, Gálatas 5:25, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con todas sus pasiones y con todos sus deseos. Mire lo que dice otra vez el 22, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Y dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos, mi amado, hay que hacer una renovación completa en el espíritu de la mente. Y termina diciendo el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. Vístase del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mi amado, hay un techo. Espiritualmente te estoy hablando. Te estoy hablando espiritualmente. La iglesia tuvo un nacimiento y la iglesia es un edificio. Dice 2 de Corintios 6. La iglesia es un edificio. Dice Pedro que somos piedras vivas. Dice Pablo en Efesios que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todo eso dio nacimiento en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo. Allí nació la iglesia, allí nació el cuerpo de Cristo, allí nació el edificio donde Dios habita desde entonces por su Espíritu Santo. Ahí Dios nos hizo a nosotros casa suya, templo suyo. Cada uno de nosotros, los cristianos, los que Dios ha llamado con el propósito supremo, somos casa de Dios. Como dice 1 Timoteo 3, dice que para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, donde Dios habita. Dice 2 Corintios, yo habitaré y andaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y yo seré su Dios. Mira, mi amado, todo lo que conlleva esta edificación, es una edificación. Ese fue el propósito supremo para el cual Dios nos llamó, para que esta casa, este edificio, este cuerpo glorifique su santo nombre, y que cada miembro, cada piedra viva que lo constituye, seamos para alabanza de su gloria. Que todo lo que hagamos, ya sea de palabra, ya sea de hecho, que todo lo hagamos en el dulce y maravilloso nombre de su Hijo Jesús, nuestro glorioso Señor, dándole gracias al Padre por medio de Él. Esa es la instrucción de la palabra. Eso es lo que la palabra nos dice que hagamos. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra. Dice allá 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mi amado, nosotros nos caracterizamos por el estudio de la palabra. El estudio de la palabra. Yo puedo andar con un versículo 3 meses confesando que es la palabra de Dios, hasta que se haga una realidad, hasta que se haga vivo en mí, hasta que se haga vivo en mí. No que cuando viene un problema y nos acordamos, ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, Señor, ayúdame. O vemos por allí que hay un accidente, llámese como se llame, cualquier tipo de... La sangre de Cristo nos cubre. Todo eso, hermanos, son religiosidades. Todo eso son religiosidades. Eso no debe de existir en nosotros, pero hay un crecimiento, hay un crecimiento. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué conforme a la palabra de Dios? Creí, por lo cual hablé. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es la que actúa en nosotros los creyentes. Eso es lo que dice el Evangelio. Muy bien, gloria al Señor por eso. Gloria a Dios. Ahora, mira, hermano, lo que dice Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20 con este respecto. Dios mío, cómo se va el tiempo. Vamos a ver, gloria a Dios, 6:20.
Primera de Corintios 6:20. Este versículo, mi amado, es muy interesante. El versículo 20, porque dice que porque habéis sido comprados por precio. Todo esto que yo te he venido diciendo es porque hemos sido comprados. Todos nosotros, los creyentes, los cristianos, hemos sido comprados por precio. Hemos sido comprados por precio. Mi amado, a todos los que Dios ha llamado a pertenecer a Cristo, tenemos que tener la convicción y la certeza de que fuimos comprados. De que fuimos comprados. Y dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio. Y como hemos sido comprados por precio, tenemos que glorificar a Dios. Mi amado, ese es el propósito supremo por el cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para que nosotros lo glorifiquemos a Él. Dios todo lo hizo para la gloria suya, dice la palabra de Dios, todo. Dice Romanos 11, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Todo es de Dios, mi amado. Nosotros somos parte del plan de Dios. Nosotros somos parte del plan de Dios. Mira que si somos parte del plan de Dios, que dice 1 Corintios 8:6, que para nosotros los cristianos solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. 1 Corintios 8:6 dice eso, la primera parte. La segunda parte dice, y un Señor Jesucristo, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6. Dios todo lo hizo para su propia gloria, mi amado. No hay nada que Dios no haya hecho para su propia gloria. Yo mientras preparaba este tema, yo pensé, bueno, hasta las hormigas, los chapulines. Mira, para mí el animal más feo que hay es el lagarto o el cocodrilo, no sé. Mira, ese animal es feo. Digo yo, ¿para qué está ese animal allí en el río? Hasta que da miedo, un día abre así la boca y se le ven ese montón de dientes. Dios todo lo hizo, mi amado. Todo lo hizo Dios. Dios hizo la luz y Dios hizo la oscuridad. Miren, mejor no entremos allí. Dios todo lo hizo para su propia gloria. Mi amado, para su propia gloria. Por eso dice el versículo 20, habéis sido comprados por precio. Hemos sido recomprados, mi amado. Estábamos separados de Dios. Estábamos en pecado. Dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos, separados, no alcanzábamos la gloria de Dios. Tuvo que venir alguien a pagar un rescate, como lo vamos a ver ahorita en Hebreos 9. Tuvo que venir alguien a pagar un rescate. Fuimos comprados por precio, un precio muy alto, y ese precio tan alto con el que fuimos comprados fue con un propósito supremo, glorificar a Dios. Glorificad pues a Dios. Fuimos comprados, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no somos de nosotros mismos. Estuve leyendo un artículo de la esclavitud, allá cuando hubo esclavitud en aquellos años pasados. Y estaba leyendo que cuando una persona, digamos un individuo, un hacendado, compraba a un esclavo, cuando llegaba y lo compraba, alguien lo pasaba vendiendo, los llevaban por ahí encadenados, como lo vieron en las películas. ¿Cuánto vale ese esclavo? Vale $100, por decirte algo. Ok, lo compro, démelo. Lo veían bien fornido, bien fuerte y lo compraban. Pero no solo tiene que comprar al esclavo, también tiene que llevarse a la esposa, a los hijos y a los nietos y a los bisnietos. Se compraba al esclavo, tenía que traerse todo. Mira, mi amado, qué noticia más gloriosa es esta. Esta noticia, al menos a mí,
esa anécdota que te estoy contando, aunque no es anécdota, dice que eso era así, me llena de alegría. Porque tú y yo fuimos comprados, éramos esclavos del pecado, estábamos en una condición, estábamos en una casa de esclavitud y vino Cristo y pagó un rescate, pagó un precio, nos compró, nos libertó. Ahora somos esclavos de Cristo y por esa compra que Cristo hizo de nosotros, Cristo no solo te trajo a ti, mi amiga, no solo te trajo a ti, mi amigo, mi hermana, mi hermano, te trajo a toda tu familia con Él. Toda tu familia, por eso dice Hechos 16, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa del Señor. Fuiste comprado y el Señor compró todo lo que tiene, el perro, el gato, la vaca, todo es del Señor. Dios nos compró con todo. Bendito sea su glorioso nombre. Ahora dice 7:23 de Primera de Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. ¿Oído otra vez? Por precio fuisteis comprados. Ahora la exhortación es, en 6:20 es para glorificar a Dios. Volvámoslo a leer. 6:20 dice 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. Aquí hay que glorificar a Dios porque fuimos comprados por precio. Ahora el versículo 23, 7:23 de Primera de Corintios dice así, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Mi amado, esta es otra posición que tenemos que asumir nosotros. Nosotros tenemos un dueño, tenemos un amo, se llama Jesucristo. Dice Primera de Pedro capítulo 8, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, que fuimos comprados por precio. Dice, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el precio, mi amado, que Dios pagó por ti, mi amiga, y por ti, mi amigo. Hubo un precio que se pagó y ese precio se llama, dice Primera de Pedro 1, 18 y 19, la sangre de Cristo. Cuando Cristo derramó allá en la cruz del Calvario, en el Gólgota, estaba derramando su sangre, estaba cancelándole a Dios todo lo que tú y yo debíamos. Estaba cancelándole al pecado la libertad de nosotros. Por eso dice Gálatas 5:1, y conoceréis la verdad. No, Juan dice más bien eso. El Evangelio de San Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gálatas 5:1, estás firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice el versículo 23, no os hagáis esclavos de los hombres. Mi amado, Cristo nos compró, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestra posición que tenemos que tener en Cristo. Mira cómo se esclaviza la gente. Dice Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. Vamos a ver si podemos leer estas citas, hermanos, porque el tiempo es tremendo. Dice Gálatas 4:9. Mira lo que dice. Dice, vamos a ver dónde está Gálatas capítulo 4, versículo 9. Dice así el 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Sabe, hermanos? Existe ese problema. Existe ese problema de que nosotros conocemos que fuimos comprados por Cristo. Conocemos que Cristo pagó un precio muy alto por nosotros. Conocemos que valemos la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, pero en el transitar del camino de nuestra vida cristiana, en el transitar del propósito supremo de Dios, vienen algunos individuos que nos apartan de la sincera fidelidad a Cristo y nos hacen poner los ojos en ellos. Nos hacen poner los ojos en ellas, nos hacen poner los ojos en denominaciones, sectas, religiones, llámese como se llame. Cuando nuestra vista es quitada de Cristo, mi amado, sufrimos un grave problema.
volvemos a una esclavitud de hombres. Os queréis volver a los débiles y pobres. Os queréis esclavizar. ¿Ah? Dice Romanos 4:9. Dice Efesios 4:14. Efesios 4:14, con este mismo problema, con este mismo propósito de esclavizar, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, oído, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra fluctuantes es aventados, para que ya no seamos niños aventados, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, oído, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mi amiga, mi amigo, en esta noche este tema el propósito supremo de Dios es de que tú te des cuenta quién eres, quién te compró y dónde tú estás. Pero tienes que mantenerte en la palabra, porque hay personas allí afuera, hay hombres, hay mujeres, hay un montón de lobos allá afuera que quieren despedazarte a ti como cristiano, llevándote por otros rumbos, por otros caminos. No seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, de enseñanza, por estratagema de hombres, oído, son los hombres. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Mi amado, somos creyentes, somos de Cristo, estamos en las manos de Dios, pero tenemos que estar en la palabra. Tenemos que estar en la palabra. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Creí, por lo cual hablé. Tenemos que estar en la palabra de Dios para no ser desviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Nosotros somos fieles a Cristo, pero también tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar oyendo la palabra, tenemos que estar leyendo la palabra, estudiando la palabra, asistir a un lugar de estudio de la palabra. Y yo te recomiendo martes y jueves, para la gloria del Señor. No tienes que moverte de tu casa y escudriña conmigo a ver si las cosas son como nosotros decimos o si son diferentes. Si son diferentes. Estamos en Cristo. Eso es lo más importante, estamos en Cristo, gloria al Señor. Mi amado, mi amada, qué pena me da. Voy a leer Hebreos 9:12 y vamos a terminar allí, hermanos. Hebreos 9:12 es muy interesante, Hebreos 9:12 al 14. Mira lo que dice Hebreos 9:12, dice, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, oído, sino por su propia sangre. Dice el versículo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, oído, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, oído, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Mi amado, ese es el fin. Esa es la meta de todo cristiano, mi amado. Ese es el propósito supremo del creyente. Todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, cualquier cosa, todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Ese es el fin, que nosotros seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Ese fue el propósito supremo de Dios al crear todo este universo, traer una familia de hombres y mujeres así como tú y como yo, para que todo lo hagamos para su gloria, a través de su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Hay que quedar aquí, mi amiga, mi amigo. Tenemos martes y jueves, tenemos estudio, martes y jueves en Facebook a las 8:15. También estamos en YouTube. Este programa hoy, este estudio también se graba en YouTube. ¿Verdad? Entonces allí también estamos para que la palabra corra para la gloria del Señor. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro.
en el centro de San José, de las oficinas de AIA, Acueductos y Alcantarillado, 100 metros al norte, 225 metros al sur. Allí nos reunimos solo los domingos a las 10 de la mañana. Declaro, mi amado, que tú estás en este supremo llamamiento de Dios. Somos para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto nos hace, mi amado, bendecidos con toda bendición espiritual. Buenas noches.